Bienvenidos a este video. Mi nombre es Wendy Cristal Rodríguez Castro y soy alumna del Instituto Tecnológico de Tijuana en la carrera de Ingeniería Industrial en la materia de Estadística Inferencial 2. Este video es sobre la unidad número 3 que habla sobre el análisis de varianza y es impartida por el profesor Morales Ibarra Juan José. Vamos a tocar un poco de teoría, que es iniciando por el tema de análisis de varianza de un factor. En definiciones tenemos que los métodos de análisis de varianza ANOVA requieren de la distribución F, y la distribución F tiene las siguientes propiedades. La distribución F no es simétrica y, como número 2, los valores de F no pueden ser negativos. Aquí tenemos una gráfica en donde va de 0 a F. No simétrica, el sesgado a la derecha, este es el sesgado, y únicamente valores no negativos. Seguimos con que el método del análisis de la varianza de un factor que se utiliza para someter prueba a la hipótesis de que 3 o más medidas poblacionales son iguales. Aquí tenemos como hipótesis nula, la cual plantea que todas las medias son iguales, y la hipótesis alterna, en que las medias son diferentes. Aquí tenemos un valor P pequeño, como 0.05 o menos, conduce al rechazo de la hipótesis nula de igualdad de medias. Si P es un valor bajo, la hipótesis nula se rechaza. Con un valor P grande, como un mayor que 0.05, no rechaza la hipótesis nula de igualdad de medias. El análisis de varianza ANOVA es un método de prueba de igualdad de 3 o más medias poblacionales por medio del análisis de la varianza muestrales. Los requisitos para analizar la varianza son los siguientes. 1. Las poblaciones tienen distribuciones que son aproximadamente normales. 2. Las poblaciones tienen varianzas aproximadamente iguales. 3. Las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. 4. Las muestras son independientes entre sí, es decir, no están pareadas o asociadas de ninguna forma. 5. Las diferentes muestras provienen de poblaciones que están categorizadas de una sola forma. Y aquí tenemos un ejemplo de mediciones de desaceleración del pecho en fuerza G en pruebas de choque de automóviles. Las fuerzas G es una medida intuitiva de aceleración. Está basada en la aceleración que produciría la gravedad terrestre en un objeto cualquiera en condiciones ideales, sin atmósfera u otro rozamiento. Una aceleración de un G es generalmente considerada como equivalente a la gravedad estándar. Aquí ejemplos de fuerza G: una palmada en la espalda es igual a 4.1 G, el desplomarse en una silla es igual a 10.1 G, bajar un escalón es igual a 8.1 G. Dice, utilice las mediciones de desaceleración del pecho incluidas en la siguiente tabla y un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las 3 muestras provienen de poblaciones con medias iguales. Entonces nos vamos a ir aquí a Minitab para solucionar ese problema. Y aquí en Minitab ya tenemos todos los datos registrados. Tenemos los autos compactos, los medianos y los grandes, que fueron alrededor de 10 de cada uno. Primero que nada nos vamos a ir aquí a estadística, donde dice ANOVA, y vamos a realizar una prueba de igualdad de varianzas. Ese va a ser nuestro primer paso. Esto sale ya llenado porque practiqué antes, pero nos vamos a ir a esta barrita y vamos a seleccionar que los datos están en columnas separadas. Una vez esto, le damos clic en respuesta y vamos a seleccionar cada de las 3 opciones. Aquí en esta ocasión no le vamos a mover nada de opciones, gráficas ni todo esto, le vamos a dar a aceptar directamente y aquí nos va
arrojar esta gráfica en donde podemos ver pues es una prueba de igualdad de varianzas entre los autos compactos, medianos y grandes, donde los múltiples intervalos de comparación para la desviación estándar de un alfa igual a 0.05. Aquí tenemos las comparaciones múltiples en donde el valor de P, que es el valor en el que nos vamos a centrar para solucionar este problema, es de 0.979. Y aquí tenemos otra prueba que es prueba del Levene, que el valor de P es de 0.808. De este lado podemos ver graficados los autos compactos, los medianos y los grandes. Si los intervalos no se sobreponen, las desviaciones estándar correspondientes son significativamente diferentes. Aquí podemos ver los tres intervalos. Y aquí es muy importante que recordemos que nuestra hipótesis nula nos dice o nos propone que el valor de P debe de ser menor a 0.05. No, perdón. Nos propone que hay una igualdad. Es lo que nos plantea nuestra hipótesis nula, mientras que nuestra hipótesis alterna nos plantea que hay una diferencia entre las desviaciones. Aquí el valor de P es de 0.979. Este valor es mayor a 0.05. Por lo tanto, no tenemos la evidencia suficiente para aceptar o rechazar la hipótesis nula. Por ende, tampoco podemos aceptar o rechazar la hipótesis alterna. Una vez dicho esto, nos vamos a pasar a este lado, donde aquí tenemos prueba de igualdad de varianzas, donde la hipótesis nula nos plantea que las varianzas son iguales, mientras que la alterna que son diferentes, con un nivel de significancia de alfa igual a 0.05. Aquí tenemos los intervalos de confianza de Bonferroni de un 95% para la desviación estándar. Aquí tenemos las muestras, el número de la muestra de cada una de las tres, la desviación estándar de cada una y los intervalos de confianza de cada una. Y el nivel de confianza individual es del 98.33%. Aquí tenemos las pruebas, el método que son comparaciones múltiples y Levene, estadística de prueba. Aquí tenemos el valor de P de las comparaciones múltiples, que es de un valor de 0.979 y el de Levene de 0.808. Ok, entonces, en conclusión sobre esta prueba de igualdad de varianzas, podemos decir que no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, por lo tanto tampoco tenemos la evidencia suficiente para aceptar la hipótesis alterna. Una vez hecha la prueba de igualdad de varianzas, nos vamos a ir a estadística, ANOVA y un solo factor. Aquí igual está ya seleccionado porque practiqué antes, pero de igual forma vamos a irnos a esta parte y vamos a seleccionar en que los datos están en columnas separadas. Nos vamos aquí en respuesta y vamos a seleccionar cada uno de los datos, de los tres datos. Nos vamos a ir aquí en comparaciones, vamos a seleccionar todas las gráficas. Por default solamente creo que te selecciona la de Turquía, que es la más famosa, entonces nosotros vamos a seleccionar todas las demás. Le damos en aceptar, aquí en gráficas le vamos a seleccionar 3 en 1, normalmente está de esta manera, entonces nosotros nomás nos vamos acá, 3 en 1, aceptar, resultados, pues que todo esté seleccionado, almacenamiento, aquí no le vamos a mover nada, y le damos a aceptar nuevamente, y aquí nos va a arrojar todas estas gráficas, ¿no? Entonces aquí como número 1 podemos ver la gráfica de residuos para los autos compactos, autos medianos y los autos grandes, me parece que es el que sigue, por eso están los 3 puntos, pero pues ya no ocupo. Aquí tenemos el residuo, que podemos ver que sí está la mayoría
cerca de la línea. Aquí en ajustes podemos ver que está distribuido de 3 maneras, en el centro y laterales. En el histograma pues podemos ver que sí está como variado, ¿no? No está así como todo parejito. Sí podemos ver aquí tenemos estos más bajos, este que se elevó mucho y así. Entonces nos vamos a la siguiente gráfica que nos habla sobre los intervalos de autos compactos de igual forma, medianos y grandes, con un intervalo de confianza para la media del 95%. Aquí podemos ver los datos graficados y aquí los autos. Tenemos aquí los compactos, los medianos y los grandes. La desviación estándar agrupada se utilizó para calcular los intervalos. Entonces aquí podemos ver que sí están como muy separados en cuestión de nivel, o sea, no están parejitos, están como hacia abajo, ¿no? Vamos a la siguiente gráfica. Un intervalo de 95% simultáneas de H-sub, media del nivel a mayor de las medias de otros niveles para autos compactos y medianos. Bueno, aquí dice, si un intervalo tiene 0 como cota, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Si un intervalo tiene 0 como cota, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Bueno, aquí podemos ver que aquí hay 2 intervalos que tienen 0. No, los 3 tienen 0. Y esto indica que son significativamente diferentes, que es lo que habíamos visto en la prueba primera que hicimos de igualdad, creo que habíamos dicho. ICS simultáneos del 95% de Dunet. Utilizando Dunet, aquí tenemos autos medianos y compactos. Aquí se está haciendo una comparación versus medianos y compactos, en el cual aquí sí llega a 0. Y de este lado tenemos autos grandes y autos compactos, que en este caso no llegan a 0. Si un intervalo no contiene 0, las medias correspondientes es significativamente diferente a la media del control. Entonces aquí podemos decir que este intervalo es significativamente diferente a la media de control, mientras que este no, porque este sí contiene el 0, o sea, sí pasa por este. Nos vamos a esta que es de Fisher, y aquí podemos ver que existen 3 comparaciones: autos medianos versus compactos, grandes versus compactos y grandes versus medianos. Dice, si un intervalo no contiene 0, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Bueno, aquí podemos ver que 2 efectivamente tienen 0, pero una no. Entonces aquí dice, si un intervalo no tiene 0, las medias correspondientes son diferentes. Entonces aquí también respaldamos lo que habíamos concluido cuando hicimos la prueba con el valor de P. Y aquí tenemos el Tukey con un 95%. Igual tenemos 3 comparaciones. De hecho es muy parecida a la Fisher. Miren. Aquí solamente hay un poquito más separación que en esta, pero es muy parecida. Igual, si un intervalo no contiene 0, las medias correspondientes son diferentes. Y aquí podemos ver que sí, que hay un intervalo que es de autos grandes versus los compactos, los cuales no contienen 0, mientras que los autos medianos contra los compactos y los autos grandes contra los medianos sí contienen 0. Bueno, ahora nos vamos de este lado. Y aquí podemos ver que la prueba de igualdad es donde les mencionaba que todo lo que habíamos visto en las tablas respaldaba lo que habíamos concluido cuando hicimos la prueba de igualdad. Aquí tenemos, pues nos arroja toda esta información ANOVA de un solo factor, en donde nuestra hipótesis nula nos plantea que las medias son iguales, mientras que la alterna que son diferentes, y tenemos un nivel de significancia de alfa igual a 0.05 y su supuesta igualdad de varianzas para el análisis, la información del factor.
Aquí tenemos el factor. Tenemos 3, que son los autos compactos, medianos y grandes. El análisis de la varianza. Aquí tenemos el factor 2 con su ajuste, el valor de F y aquí tenemos el valor de P. El análisis de varianza nos está arrojando el valor de P, que es de 0.02 o 0.28, pero podemos decir que 0.02. ¿Qué nos quiere dar a entender este valor? Recordemos que tenemos el valor de P. Si el valor de P es menor a 0.05, quiere decir que tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, la cual nos dice que no todas las medias son iguales. Entonces, una vez dicho esto, concluimos en que no todas las medidas son iguales porque el valor de P es menor a 0.05. Entonces, siguiendo interpretando todo lo que nos arrojó Minitab, aquí tenemos un resumen del modelo, en donde tenemos R cuadrada ajustada, que es el 17.59%, y R cuadrada de 5.27%. Tenemos las medias. Aquí tenemos los factores, las medias. De los compactos es 44.70, los medianos de 42.10 y los autos grandes de 39, con una desviación estándar para los autos compactos de 4.40, los medianos 4.36 y los grandes 4.62, y tenemos una desviación estándar agrupada de 4.45970. Y pues aquí tenemos la interpretación de las gráficas, que esa ya la hicimos, pero así rápidamente las comparaciones en parejas de Tukey. Aquí tenemos las medias, y las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. Aquí podemos ver que pues los autos compactos y los autos grandes, aquí tenemos dos factores que sí comparten letras, pero aquí tenemos otros dos que sí, pero el de arriba no. Entonces sí podemos determinar visualmente que hay una diferencia. Pruebas simultáneas, dice, el nivel de confianza individual es del 98.04. Aquí tenemos el valor de P. Aquí tenemos el de Tukey, comparaciones en parejas, las medidas que no comparten una letra son significativamente diferentes, que es lo mismo que vimos acá arribita. Visualmente podemos ver que no todos los factores comparten letras, por lo tanto sí existen factores diferentes. Pruebas individuales de Fisher, con el valor de P de igual forma, con un nivel de confianza del 88.07. Aquí tenemos comparaciones múltiples de Dunet, y aquí dice que las medias no etiquetadas con la letra A son significativamente diferentes de la media a nivel de control. Y aquí tenemos una que es diferente, que es autos grandes, pero recordemos que al ser un factor diferente ya se determina que hay una diferencia. Pruebas simultáneas, nivel de confianza individual del 97.27. También tenemos aquí el valor de P. Aquí recordemos que son comparaciones entre autos medianos contra los compactos y autos grandes contra los autos compactos. Mientras que las comparaciones múltiples de MCV, de HCU, podemos ver que son 3 comparaciones, donde tenemos el valor de P y el nivel de confianza del 94.41. Entonces, como conclusión sobre este ejercicio, podemos determinar que tenemos la evidencia suficiente para determinar que existe la evidencia suficiente para aceptar la hipótesis alterna, la cual nos está planteando que existen diferencias entre los factores. Una vez dicho esto, pasamos al siguiente ejercicio, el cual nos dice que habla sobre lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. A continuación, se presentan los datos de lesiones de cabeza de los maniquíes para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida HIC por las siglas de Head-Hilgard Condition, que representan un criterio estándar de las lesiones en la cabeza.
Utiliza un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma medida. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Nos vamos entonces a Minitab, en donde ya vamos a pasar toda esta información. Y aquí en Minitab ya tenemos los datos de los autos compactos, medianos y grandes. Tuvimos 10 datos de cada uno de ellos y tenemos 3 factores. Entonces, como primer paso, nos vamos a ir a estadística, a ANOVA, y vamos a realizar una prueba de igualdad. Aquí vamos a seleccionar que tenemos la información en columnas separadas. Le damos clic aquí en respuestas y seleccionamos cada una y le vamos a dar directamente en aceptar. Ok, aquí podemos ver que tenemos graficado los 3 factores, que los autos compactos, los autos medianos y los autos grandes. Si los intervalos no se sobreponen, la desviación estándar correspondientes son significativamente diferentes. Bueno, visualmente podemos ver que no están sobrepuestas. Esta está muy separada de esta, y aquí también de este factor. Es como la gráfica más grande, por así decirlo. Y aquí nos dice que los múltiples intervalos de comparación para la desviación estándar es igual a alfa 0.05. Tenemos comparaciones múltiples en donde el valor de P es de 0.1, 0.12, y la prueba de Leib, que también nos proporciona un valor en P, es de 0.173 o 0.17. De este lado tenemos nuestro método, el cual nos plantea la hipótesis nula, que las variaciones son iguales, mientras que la hipótesis alterna, que las variaciones son diferentes. Y tenemos un nivel de significancia de alfa igual a 0.05. Los intervalos de confianza de un 95% para la desviación estándar. Aquí tenemos nuestras 3 muestras, el tamaño de las 3 muestras, la desviación estándar de cada una de ellas y su intervalo de confianza de igual forma de cada una de ellas. Y tenemos un nivel de confianza individual del 98.33%. Aquí en pruebas, pues tenemos el método que son de comparaciones múltiples, en donde el valor de P es de 0.120 o 0.12, mientras que el de Leib tenemos una estadística de prueba de 1.87 y un valor de P de 0.173. De acuerdo al valor de P, podemos determinar, por ser un valor mayor a 0.05, podemos determinar que no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, tampoco podemos aceptar la hipótesis alterna porque no tenemos la evidencia suficiente. Entonces, una vez hecho esta prueba de igualdad, vamos ahora sí a centrarnos más a la problemática. Entonces nos vamos a ir aquí a estadísticas, ANOVA, y nos vamos a ir a un solo factor. Aquí vamos a seleccionar de igual forma que tenemos los datos en columnas separadas. Vamos a seleccionar respuestas y vamos a seleccionar cada uno de los factores. Nos vamos a ir aquí en opciones. Aquí no le vamos a mover en nada. En comparaciones vamos a seleccionar todas las gráficas. Todas. Y le vamos a dar en aceptar. Aquí en gráficas vamos a seleccionar 3 en 1. Aceptar. En resultados nada porque ya está todo seleccionado. Y nos vamos a ir directamente a darle en aceptar. Nos va a arrojar todas estas gráficas. Entonces, interpretaremos cada una de ellas. En esta gráfica podemos ver que tenemos 3 gráficas, que es la gráfica de probabilidad,
la gráfica de versus ajustes. Aquí en la de probabilidad podemos ver el residuo que está todo casi perfectamente alineado, o sea, todos están cerca de la línea, a diferencia de la mejor o este punto de acá arriba. Son muy escasos, o sea, visiblemente no están desbalagados o dispersos en la gráfica, están la mayoría pegados a lo que viene siendo esta línea. De este lado tenemos el valor versus el valor de ajuste con el valor ajustado, y aquí podemos ver que tenemos proporcionado o distribuido más bien en 3 líneas, en donde estas dos están más cercanas mientras que esta sí está muy lejana. En el ejemplo anterior habíamos visto que teníamos una en el centro y 2 a los costados. Aquí podemos ver que la que en el ejercicio anterior estaba en el centro está muchísimo más apegado al lado izquierdo. Y aquí tenemos nuestro histograma, que de igual forma visiblemente podemos ver que la mayoría de los datos están aquí, de este lado como del lado izquierdo, mientras que estos dos están como más separados. Aquí tenemos otra gráfica de intervalos. Aquí nos dice las desviaciones estándar agrupada se utilizó para calcular los intervalos. Aquí tenemos los datos y aquí tenemos nuestros factores, que es nuestro carro compacto, nuestro carro mediano y nuestro carro grande. Vamos a la siguiente gráfica, donde también tenemos un intervalo de confianza del 95% simultáneas de HCU. Aquí podemos ver que estamos haciendo comparaciones entre nuestro auto compacto versus el mediano versus el compacto y el grande versus el compacto. Si un intervalo tiene 0 como cuota, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Aquí dice si un intervalo tiene 0. Y podemos ver que las 3 tienen 0. Nuestras 3 comparaciones, nuestros 3 intervalos tienen 0. Por lo tanto, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Es lo que nos está planteando esta gráfica. Aquí tenemos con Dunet, que también tenemos un 95%. Y aquí tenemos 2 comparaciones entre la mediana, el carro mediano contra el compacto, y del otro lado tenemos grande versus compacto. Si un intervalo no contiene 0, la media correspondiente es significativamente diferente de la media de control. Aquí podemos ver que las dos tienen 0. Entonces, dice si un intervalo no contiene 0, la medida correspondiente es significativamente diferente a la media de control. En este caso, como las dos tienen 0, es todo lo contrario, significativamente igual de la media de control. Entonces nos vamos a la siguiente. Estas las de Fisher. Nos dice, aquí tenemos 3 comparaciones: mediano versus compacto, carro grande versus compacto y grande versus mediano. Y acá abajo nos da esta indicación: si un intervalo no contiene 0, las medias correspondientes son diferentes. Aquí las 3 tienen 0, por lo tanto es lo contrario, nos indica que existe una igualdad. Y nos vamos por último con 2K. Aquí de igual forma tenemos 3 comparaciones: el mediano versus el compacto, el grande versus el compacto y grande versus mediano. Y aquí nos dice también otra indicación que dice: si un intervalo no contiene 0, las medias correspondientes son diferentes. Igual como en la gráfica anterior, aquí las 3 tienen 0. Entonces, siguiendo la indicación que nos está dando la gráfica,
Esto quiere decir que las medias son iguales. Una vez dicho esto, nos vamos a ir de este lado a ver lo que vendría siendo como teoría que nos arrojó Minitab a la par de todas las gráficas que ya analizamos. Aquí tenemos nuestra hipótesis nula que nos está indicando que tenemos una igualdad, mientras que nuestra hipótesis alterna nos dice que no todas las medias son iguales, o sea, nos marca una diferencia. Y tenemos un nivel de significancia de alfa igual a 0.05. Aquí tenemos nuestros factores, tenemos 3 factores, uno es el compacto, el mediano y el grande. Análisis de la varianza, tenemos un valor de 0.6. En el análisis de la varianza nos arroja el valor de P, que es el que nos importa, el cual tiene un valor de 0.676. Esta cantidad es mayor a 0.05. Por lo tanto, tenemos la evidencia suficiente. No tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Por eso al inicio de las gráficas pudimos ver que en unas nos marcaba, se nos estaba graficando, a ver si la puedo volver a poner, todas las gráficas. No me sale. Bueno, no sé si recuerdan que al inicio de las gráficas nos marcaba primero que había una diferencia. Creo que eran las dos primeras gráficas, nos marcaba que sí existía una diferencia. Y ya las otras, las últimas, nos empezó a marcar que sí había una igualdad. Entonces ahí había como una contradicción. Y aquí ya, analizando el valor de P, podemos ver que no tenemos la evidencia suficiente para aceptar la hipótesis nula y rechazar la hipótesis alterna. O sea, no nos faltarían más datos. Aquí en resumen del modelo, pues podemos ver R cuadrada ajustada, tenemos 0, R cuadrada 0. En las medias, pues tenemos los factores, el tamaño de las muestras, la media, la desviación estándar y los intervalos de confianza con un 95%. Tenemos una desviación agrupada de 125.978. Y aquí tenemos como más, tenemos la información o la representación de las gráficas. Aquí en la comparación de 2K, pues tenemos aquí que nos dice las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. Aquí, por ejemplo, nos marca una igualdad, porque todas comparten la misma letra. En este caso, el nivel de confianza en el de 2K es un 98.04 de confianza, y aquí tenemos el valor de P, en donde todos son mayores a 0.05. Y aquí tenemos comparaciones de Fisher. Las medias que no comparten una letra son diferentes. En este caso nos marca una igualdad porque todas comparten la misma letra. Las pruebas individuales de Fisher, pues aquí tenemos el valor de P de cada una de las comparaciones. Y el nivel de confianza es de 88.07. El intervalo de confianza individual es del 95% de Fisher. Las medias no etiquetadas con la letra A son significativamente diferentes de la media del nivel de control. Aquí también nos está marcando una igualdad. Pruebas simultáneas de Dunet, el valor de P es de 0.6 y tenemos un intervalo de confianza individual del 97.27. De hecho es mayor que las de acá. Aquí tenemos un nivel de confianza del 88.07 que era en la prueba de Fisher. Comparación. Ay, creo que ya no me va a dar. Ahí está. Aquí tenemos pruebas simultáneas.
la mayor de las medias de otros niveles y un valor de P de 0.3 y un nivel de confianza del 94.41. Vamos a irnos de este lado en donde habíamos leído, dice el valor pequeño 0.05 o menos conduce al rechazo a la hipótesis nula de igualdad de medias. Con un valor P grande como mayor no rechaza la hipótesis nula de igualdad de medias. Entonces, es lo que les digo, como tenemos un valor de P mayor a 0.05, no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Pero como no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, tampoco tenemos la evidencia suficiente para aceptar la hipótesis alterna. Entonces, de esta manera es como concluiría este ejercicio en donde nos pregunta, nos dice, ¿los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros? De acuerdo a los datos que nos da Minitab que interpretamos, podemos determinar que no tenemos la evidencia suficiente para determinar si los automóviles grandes son más seguros o no. Aquí lo que nos ayudaría para encontrar la respuesta es tener mayor cantidad de datos para poder determinar una respuesta. Pero en este caso no tenemos la evidencia suficiente para determinar si son más seguros o no. Ahora bien, nos pasamos con el siguiente tema, que es análisis de varianza de dos factores. Y vamos a ver primeramente la teoría, la cual nos indica que existe una interacción entre dos factores. Si el efecto de uno de los factores cambia en las diferentes categorías del otro factor, los requisitos deben de ser uno para cada celda. Los valores muestrales provienen de una población con distribución aproximadamente normal. 2. Las poblaciones tienen la misma varianza alfa al cuadrado o desviación estándar. Desviación estándar al cuadrado o la desviación estándar. Las muestras son aleatorias, simples de datos cuantitativos. Las muestras son independientes entre sí. Este procedimiento no se aplica a muestras que son independientes. Dice, los valores muestrales se categorizan en dos factores. Todas las celdas tienen el mismo número de valores muestrales. Este diseño se conoce como el diseño balanceado. Ejemplo, mediciones de deceleración de pecho en G en pruebas de choques de automóviles. Utilice un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón del tipo de automóvil extranjero nacional y un efecto del factor de columna del tamaño del automóvil, que es compacto, mediano y grande. Utilice un nivel de significancia de 0.05. Y aquí tenemos esta tabla con todos los datos que nos menciona en el relato, en donde tenemos el tipo de automóvil, extranjero nacional y el tamaño, compacto, mediano y grande. Y entonces nos vamos a pasar a Minitab, vamos a pasar todos los datos para solucionarlo. Bueno, y aquí ya estamos en Minitab, en donde tenemos todos los datos ya capturados. Tenemos 3 factores, que es la deceleración, y tenemos 2 factores, que es el tipo de automóvil y el tamaño de automóvil. Y por ejemplo, el tipo de automóvil tiene estas dos subtemas, que sería extranjero nacional, mientras que el tamaño de automóvil sería compacto, mediano, grande. Y pues aquí tenemos todos los datos ya capturados.
son 18 en total, en donde tenemos, por ejemplo, aquí en tipo de automóvil extranjero tenemos 9 y nacionales tenemos otros 9. Y dentro de los extranjeros tenemos 3 compactos, 3 medianos y 3 grandes. Dentro de los nacionales tenemos 3 compactos, 3 medianos y 3 grandes. Y pues aquí tenemos el resultado de la aceleración de pecho en G que tuvo cada tipo de automóvil con el tamaño de automóvil correspondiente. Primero que nada vamos a irnos aquí a estadística ANOVA y vamos a realizar un análisis de medias, que es aquí. Le damos a aceptar y aquí vamos a seleccionar el pecho en G. Vamos a poner tipo de automóvil y tamaño de automóvil en el factor 2. Y aquí podemos ver que tenemos un nivel de significancia del 0.05 y le damos en aceptar. Y aquí ya Minitab nos arroja estas tablas en donde nos habla esta primera sobre la deceleración en pecho, en donde el alfa es igual a 0.05 y nos habla sobre el efecto de la interacción. Aquí podemos ver que tenemos el factor de tamaño de automóvil y tipo de automóvil. En tipo de automóvil tenemos extranjero y nacional, mientras que en el tamaño tenemos el compacto, grande y mediano en el extranjero y compacto, grande y mediano dentro del nacional. Aquí tenemos como nuestros límites, tanto el límite superior como el inferior, que podemos ver que va de menos 4.29 a 4.29. Y aquí podemos ver que la mayoría de nuestros datos están dentro de la línea, están dentro del 0 o cerca del 0 y están dentro de nuestros límites, dentro de nuestros intervalos o límites. Y de la parte de acá abajo, de hecho aquí dice límites, dentro de nuestros límites de decisión están nuestros datos y de este lado tenemos los efectos principales del tipo de automóvil. Aquí le vamos a hacer más chiquita la letra para que se alcance a percibir lo que dice. Ok, aquí efectos principales para el tipo de automóvil. Aquí tenemos la tabla más grande. Aquí podemos ver en nuestro eje Y lo que es la media, mientras que en nuestro eje X aquí nos marca extranjero y nacional, que igual tenemos nuestros límites, que va de 39.168 a 43.943. Aquí podemos ver que tenemos nuestro dato, nuestro símbolo, que es el extranjero, con un valor de 44.11, que sí está un poquito fuera de nuestro límite, que es de 43.94. Y aquí tenemos un símbolo, nuestro nacional con un valor de 39. Está dentro de nuestro intervalo, nuestro límite. Y de este lado tenemos los efectos para tamaño de automóvil. Aquí de igual forma tenemos nuestros límites. Como el eje Y tenemos la media. Y el eje X tenemos el compacto, grande y mediano. Y es por ello que están los 3 puntitos, ¿no? Porque simbolizan cada uno de estos factores. En donde, por ejemplo, que nuestros límites, va del 37.41 al 45.70. Entonces aquí podemos ver visiblemente que están dentro de nuestros límites. Por ejemplo, aquí el compacto tiene un valor del 45. El grande tiene un valor de 37.83. Y aquí tenemos el mediano con un valor de 41.83. Y así es como sería
nuestra norma de los factores en deceleración de acuerdo a estas gráficas. Ahora bien, nos vamos a ir nuevamente a estadística, ANOVA, y vamos a realizar ANOVA balanceado. Aquí vamos a seleccionar deceleración en modelo, tipo automóvil y tamaño de automóvil. Le vamos a volver a seleccionar tipo de automóvil por nuestro símbolo por el tamaño de automóvil. Pues vamos a ir aquí a gráficas, vamos a seleccionar 4 en 1, le damos a aceptar y nuevamente en aceptar para que nos arroje esta sola gráfica. Pues aquí podemos ver la gráfica de residuos, que recordemos que residuos es la distancia de un punto a otro. Entonces aquí podemos ver en donde nuestra eje Y es nuestro porcentaje y nuestra escala en X o nuestro eje en X pues son el residuo. Y aquí podemos ver cómo todos los puntos están alineados o están dentro de esta línea que representaría un porcentaje. Entonces aquí podemos ver todos cómo están perfectamente, casi perfectamente alineados, ¿no? Y aquí tenemos esta otra en donde podemos ver que tenemos una misma proporción tanto de datos positivos como negativos. Y pues aquí de este lado tenemos un histograma en donde podemos ver perfectamente la campana de Gauss, donde todos estos datos están centrados, unidos. Y de este lado pues podemos ver también cómo todos nuestros datos están subiendo y bajando. Ahora nos vamos a ir a lo que nos está arrojando de este lado Minitab. Así. Sí, ok, aquí podemos ver la información del factor, ¿no? Tenemos nuestros dos factores, que es un tipo de automóvil y tamaño de automóvil. Ambos son fijos. El tipo de automóvil tiene dos niveles, que es extranjero y nacional, mientras que el tamaño de automóvil tiene 3 niveles, el cual es compacto, grande y mediano. Ahí son los 3. De este lado tenemos el análisis de varianza de deceleración del pecho en G. Tenemos, tipo de automóvil, tamaño de automóvil y tipo de automóvil por tamaño de automóvil. Aquí podemos ver sumas de cuadrados y esta es la de Fisher. Aquí en tipo de automóvil tenemos 5.44 como de Fisher y un 117.56 en la suma. Y aquí podemos ver que tenemos el valor de P, que es el que nos interesa, que es de 0.038. En tamaño del automóvil, de igual forma, en el valor de P tenemos 0.060 y en tipo de automóvil por tamaño de automóvil, aquí podemos ver que el valor es más alto, es de 0.717. Aquí nos marca un error y aquí tenemos un total, ¿no? Que es de la suma de esto. Aquí tenemos el resumen del modelo, donde tenemos R cuadrada y R cuadrada ajustada. R cuadrada es de 52.54%, mientras que R cuadrada ajustada es de 32.77. Ahora, analizando este valor de P, regresamos un poco a lo que era el problema, que era un efecto de factor de columna de tamaño automóvil compacto utiliza el nivel de significancia. Aquí recordemos que en este caso nuestra hipótesis nula sería que hay una igualdad entre las medias. Aquí nuestra hipótesis nula nos indica que existe una igualdad de las medias en el tipo de automóvil, dentro de los datos del tipo de automóvil.
y aquí tenemos un 0.038, siendo este valor menor a 0.05, por lo tanto tenemos la evidencia suficiente para aceptar la hipótesis nula y rechazar la hipótesis alterna. Aquí, en el tamaño de automóvil, de igual forma, nuestra hipótesis nula nos plantea una igualdad, mientras que en la hipótesis alterna nos plantea una desigualdad, que hay una diferencia. En este caso, tenemos un valor de P de 0.06. Esto siendo un valor mayor, aunque sea un poco mayor, de 0.05. Y aquí, de igual, aquí en este caso, aunque sea muy mínima, la diferencia entre 0.5 y 0.6, se determina que no existe la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y por ende no podemos aceptar la hipótesis alterna. Aquí en tipo de automóvil, por tamaño de automóvil, tenemos un valor de P super mayor que es de 0.717. Este valor es enormemente mayor que 0.05, por lo tanto, no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y, por lo tanto, no tenemos la evidencia suficiente para aceptar la hipótesis alterna. Entonces, pero aquí no terminamos, vamos a seguir viendo otras herramientas para seguir analizando este problema. Nos vamos a ir a estadística, vamos a ir aquí a ANOVA y vamos a seleccionar gráfica de efectos principales. Vamos a seleccionar deceleración en factores tipo de automóvil y tamaño de automóvil y le vamos a dar en aceptar. Aquí visiblemente podemos ver aquí una gráfica de efectos principales donde tenemos las medias, tenemos el tipo de automóvil y tamaño de automóvil. En nuestro eje Y tenemos las medias y en nuestro eje X tenemos nuestros factores. En esta gráfica sería extranjero y nacional. Aquí podemos ver cómo el extranjero tiene un impacto más alto, mientras que el nacional es lo contrario, ¿no? Va descendiendo. De este lado tenemos el compacto, que aquí podemos ver que de igual forma el compacto tiene un mayor impacto, mientras que el grande y el mediano no. Aquí sí hay una gran diferencia, porque el grande sí está muy abajo, mientras que el mediano pues está por acá, ¿no? De hecho, aquí podemos ver que el grande tiene una media del 37.83, mientras que el mediano tiene una de 41.83 y el compacto 45. La media aquí de 39 en el nacional y en la media, en el extranjero, 44.11. Aquí podemos determinar que el pecho, más bien que un impacto en un carro grande, un choque estando en un carro grande es menos impactante, es menos la fuerza que se ocasiona en el pecho, a comparación de un carro compacto, de un carro pequeño. Aquí sufre más daño la persona que estando en un carro grande. Ahora vamos a ver otra herramienta que es aquí en estadística, ANOVA y gráfica de interacciones. Vamos a seleccionar deceleración, tamaño de automóvil y tipo de automóvil y tamaño de automóvil. Le vamos a dar en aceptar. Aquí igual podemos ver que tenemos dos representaciones dentro de una gráfica, en donde el tipo de automóvil, el extranjero, es representado por esta línea azul, mientras que el nacional con esta línea punteada roja. Y esa es una gráfica de interacción. Aquí podemos ver que no existe interacción alguna porque tenemos líneas paralelas, por lo tanto
podemos determinar eso, ¿no? Que no existe ninguna interrelación entre el tipo de automóvil extranjero y el tipo de automóvil nacional. Entonces, una vez explicado todo esto, podemos determinar que el automóvil más grande, entre el automóvil sea más grande, menos es el impacto que se tiene en el techo. Si están en un choque y está un carro pequeño, este carro pequeño va a sufrir más grandes daños a comparación de una camioneta o de un carro más grande. Y así es como se quedaría terminado este primer ejemplo del tema de análisis de varianza de dos factores. Ahora vamos a continuar con un segundo ejercicio, que es ejercicio lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. A continuación, se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquís para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida HIC por las siglas Hit-Hinge Recognition, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utilice un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor del renglón del tipo de automóvil, sea extranjero y nacional, y un efecto del factor de columna del tamaño del automóvil, compacto, mediano, grande, y utiliza un nivel de significancia de 0.05. Es algo parecido al ejercicio que hicimos aquí. Entonces nos vamos a ir a Minitab para poder solucionar este problema. Bueno, y aquí ya estamos nuevamente en Minitab con todos los datos ya capturados. Aquí tenemos lesiones en la cabeza en HIC, el tipo de automóvil y el tamaño de automóvil. Recordemos que lo que estamos analizando son representaciones de lesiones en la cabeza de maniquís que se hizo para pruebas de choque. Entonces debemos de ver analizar en qué tipo de automóvil y qué tipo de tamaño sufre más daño o un menor daño de lesiones el maniquí. Primeramente nos vamos a ir aquí en estadística donde dice ANOVA y vamos a realizar un análisis de medias. Aquí está ya rellenado, pero lo vamos a borrar. Esto es porque practiqué antes. Entonces aquí vamos a seleccionar lesiones. Nuestro factor es el tipo de automóvil y el tamaño de automóvil. Le vamos a dar en aceptar. Primero que antes de analizar la gráfica, quiero que veamos que aquí tenemos un nivel de significancia de 0.05 por default, que concuerda con lo que nos pide el problema, que es utilizar un nivel de significancia de 0.05. Es por ello que aquí no le vamos a mover. Entonces le damos a aceptar. Y aquí ya nos proporciona lo que viene siendo esta gráfica. Podemos ver aquí lo que es los efectos de la interacción de las lesiones. Aquí podemos ver los factores, que tenemos el tamaño de automóvil, que vendría siendo compacto, grande y mediano, y un tipo de automóvil vendría siendo estos dos niveles, que es extranjero y nacional. En el eje Y tenemos aquí lo que vendría siendo el efecto, y estas dos líneas rojas representan nuestros límites de decisión, en donde van desde el menos 113.6 al 103.6. Y aquí podemos ver cómo nuestros datos están dentro de nuestros límites, algunos muy cerca del cero. Por ejemplo, aquí tenemos que es el extranjero, con un tamaño grande y con un valor de 65.16. Que es más cerca es un carro nacional compacto con un valor de 13.16. Aquí de este lado tenemos otra gráfica, la cual en el eje Y
ya nos representa lo que vendría siendo las medias, mientras que en el X nos hace representación, en este caso, en el tipo de automóvil que vendría siendo extranjero y nacional. Y de igual forma aquí tenemos nuestros dos límites. Y dentro de estos dos límites podemos ver que están nuestros datos. Por ejemplo, el extranjero está representado con un valor de 427.44 que está dentro de nuestros límites, mientras que el nacional tiene un valor de 340.444 que de igual forma están dentro de nuestros límites. Entonces de este lado tenemos como eje Y las medias y como eje X tenemos los tamaños de automóvil, que es compacto, grande y mediano. Es por ello que aquí tenemos estos tres puntos en representación de cada uno de estos factores. Y de igual forma aquí tenemos nuestros límites. Tenemos el límite inferior de 274.3 y nuestro límite inferior de 493.6. Nuestro automóvil compacto tiene un valor de 414.667, mientras que el grande tiene un valor de 348.66 y el mediano un valor de 388.5. Bueno, una vez hecho este análisis, haber hecho este balanceo, este análisis de medias, nos vamos a ir al siguiente paso, en el cual nos tenemos que ir aquí a estadística, a ANOVA, y nos vamos a ir a ANOVA balanceado. En este caso, como en el ejemplo anterior, podemos utilizar este apartado que es ANOVA balanceado porque nuestros datos están balanceados. Tenemos tres automóviles extranjeros compactos, 3 medianos, 3 grandes y del factor nacional es igual, tenemos 3 compactos, 3 medianos y 3 grandes. Es por ello que podemos utilizar este apartado que es ANOVA balanceado. De lo contrario, tendríamos que utilizar modelo lineal general y nos iríamos a ajustar modelo lineal general. Pero en este caso vamos a utilizar ANOVA balanceado. Vamos a eliminar esto. Así. Aquí en respuesta vamos a seleccionar lesiones. El modelo tipo de automóvil, tamaño de automóvil. Volveremos a seleccionar tipo de automóvil y vamos a poner por tamaño de automóvil. Nos vamos a ir aquí en gráficas. Vamos a seleccionar 4 en 1. Le damos en aceptar. Resultados no le vamos a mover nada. Bueno, aquí gráfica ya le movimos. Almacenamiento no, nada. Y aquí en opciones tampoco. Entonces vamos a ir directamente a aceptar. Aquí ya tenemos nuestras 4 gráficas de residuos. Recordemos que los residuos son las distancias de un punto a otro. Aquí podemos ver cómo en esta gráfica, que es de gráfica de probabilidad, en donde esta línea roja es lo que representaría una probabilidad o la probabilidad. Y aquí en el eje Y tenemos el porcentaje y en el eje X tenemos el residuo. Entonces, aquí podemos ver cómo la mayoría de nuestros datos, de nuestros puntos, están muy juntitos a lo que vendría siendo esta línea roja en representación de probabilidad. Entonces, están muy unidos aquí, muy pegados, que eso es bueno. Y tenemos uno que otro desbalagado, por ejemplo que está un poco más separado y lejos, que es de la fila 8, residuo 240, porcentaje 96, Y aquí tenemos otro un poco más lejano, aquí tenemos pero en su mayoría están pegaditos a lo que vendría siendo la probabilidad. Ahora aquí
En ajustes tenemos en nuestro eje Y el residuo y en el eje X el valor ajustado. Aquí podemos ver que tenemos en ambos lados una buena dispersión, tanto positivos como negativos, pero pues aquí están como más juntos, ¿no? De este lado tenemos 3 y la mayoría está de este lado. Y de este lado tenemos un histograma en donde tenemos en el eje Y la frecuencia y en el eje X el residuo. Y aquí también podemos ver nuestra campana de Gauss, en donde aquí están la mayoría de los datos centrados. Y aquí tenemos un poquito alejado. Perdón. Y de este lado tenemos versus orden, que en el eje Y tenemos residuo, mientras que en el eje X el orden de observación. Aquí podemos ver que todo está dentro de lo normal. Tenemos estos altos y bajos, que están muy bien. Entonces ahora, una vez interpretado esto, nos vamos a ir a la información que nos lanza aquí Minitab. Tenemos primeramente la información del factor, que tenemos dos factores, que es el tipo de automóvil, el cual tiene dos niveles, que son el extranjero y el nacional. Y también tenemos como factor número 2 el tamaño de automóvil, el cual también es fijo y tiene tres niveles: compacto, grande y mediano. De este lado tenemos el análisis de la varianza, en donde tenemos tres factores, que es tipo de automóvil, tamaño de automóvil y tipo de automóvil por el tamaño del automóvil. Aquí tenemos la suma cuadrada y aquí tenemos lo de Fisher. Y aquí tenemos lo más importante, que es el valor de P. El valor de P del tipo de automóvil es de 0.15. Mientras que el del tamaño de automóvil es de 0.65 y el tipo de automóvil por el tamaño de automóvil es de 0.28. Podemos ver que estas tres cantidades son mayores a nuestro intervalo de confianza, que es de 0.05. ¿Y esto qué quiere decir? Recordemos que nuestra hipótesis nula nos plantea una igualdad de medias dentro del tipo de automóvil, el tamaño de automóvil y el tipo de automóvil por el tamaño de automóvil. Mientras que nuestra hipótesis alterna nos está planteando una diferencia dentro de estos tres factores. Entonces, al ser todos los datos, los valores de P, mayores a 0.05, nos indica que no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, tampoco tenemos la evidencia suficiente para rechazar o aceptar la hipótesis alterna. Entonces, nos pasamos a lo que es el resumen del modelo, en donde tenemos R cuadrada con un 33.15% y R cuadrada ajustada con un 5.30%. Entonces, nos vamos a ir aquí en estadística para visualizar otra herramienta, que es aquí igual en ANOVA, y nos vamos a ir directo a gráfica de efectos principales. Aquí vamos a quitar y vamos a seleccionar lesiones, y aquí lo vamos a seleccionar tipo de automóvil y tamaño de automóvil. Le damos a aceptar y aquí está. Bueno, en esta gráfica tenemos dos datos representados. Tenemos el tipo de automóvil y el tamaño de automóvil. En el eje Y tenemos la media y en el eje X nuestros factores. Tenemos aquí el extranjero y el nacional. Podemos ver que tenemos una línea descendiente en donde el extranjero tiene el valor más alto, mientras que va descendiendo hacia el nacional. El extranjero tiene un valor de media de 427.44,
mientras que el nacional tiene una media de 340.44. Mientras que en el tamaño de automóvil tenemos estos tres factores, que es el compacto, grande y mediano, y está representado por estos 3 puntos. El compacto tiene un valor de media de 414.66, mientras que el grande tiene un valor de media de 348.667, mientras que el mediano tiene una media de 388.5. Aquí podemos ver una gran diferencia dentro de estos 3 factores. Ahora, nos vamos a ir a ver la siguiente gráfica, donde nos vamos a ir aquí a estadística, a ANOVA, y vamos a ir a gráfica de interacciones. Vamos a borrar esta y vamos a seleccionar lesiones. Y en factores, pues vamos a seleccionar tipo de automóvil y tamaño de automóvil. Y le damos en aceptar. Ok. Aquí podemos ver esta gráfica en donde vienen representando nuestros dos tipos de automóvil, donde tenemos representado con esta línea azul el extranjero y con esta línea roja el nacional. Aquí tenemos líneas, aquí tenemos una línea perpendicular, porque aquí choca con esta. De hecho, aquí el mediano y la media es de 300. Nuestro carro extranjero mediano tiene una media de 380, mientras que nuestro auto nacional mediano tiene un valor de 397, que es muy similar. Está muy cerca. Por lo tanto, podemos decir que sí existe una relación entre nuestro tipo de automóvil, tanto extranjero como nacional, porque aquí las líneas chocan. Entonces podemos determinar que el carro mediano es el que termina provocando, se podría decir, menos lesiones en la cabeza del maniquí. Por aquí tenemos una interacción entre estos dos factores. Bueno, y así es como terminamos este segundo ejemplo y terminamos este video. Espero haber sido lo suficientemente clara y nos vemos en un próximo video.